Un feliz sábado, queridos amigos de toda Honduras y más allá de estas lindas fronteras. Te damos la bienvenida a tu programa Nuevo Tiempo Honduras en este culto de sábado. Queremos compartir la palabra de Dios contigo. Desde ya, muchas gracias por permitirnos entrar en tu hogar. Ahora permítenos pedir la presencia de Dios que esté con nosotros, escuchando esa palabra de Dios. Abramos nuestro corazón para eso. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias por este lindo sábado. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos permites entrar a los hogares y ahora queremos que tú entres a nuestra vida, a nuestros corazones. Pedimos tu palabra, pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. De igual forma vamos a invocar esa presencia entonando las estrofas de nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Ha llegado el momento de poder alabar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. De lo recibido de su mano, ahora nosotros le podemos dar. Recuerda que el sábado es precisamente para eso, para poder entregar a nuestro Dios nuestra adoración. Te invitamos a que tú también lo puedas hacer, participar con los diezmos y ofrendas. Probad y ved. Historia de hoy: la visión de Marilyn. El Servicio Cristiano de Grabaciones para Ciegos celebró sus 120 años de aniversario recientemente. Pero, ¿sabes algo de cómo todo comenzó? Bueno, es tiempo de la historia. En 1898, Austin Wilson, un hombre ciego de 26 años, tuvo la increíble idea de presentar la Conferencia General de producir la revista cristiana en braille. Felizmente, muchas personas se unieron a esta idea como voluntarios, donaron y trabajaron para que sea una realidad. Después de más de un siglo, muchos todavía siguen siendo bendecidos con este ministerio. Un día, una mujer llamada Marilyn llamó al servicio de grabaciones con una voz entrecortada para decirles gracias. Ella había sido miembro del ministerio por más de 30 años. Marilyn todavía seguía sufriendo por la pérdida de su esposo, pero ella explicó cuán impactada estaba por una revista recientemente publicada en braille. Se estima que para el 2050 habrá 115 millones de personas ciegas en todo el mundo. Al dar nuestra ofrenda regular hoy, también estás ayudando a seguir viva la visión de Austin, permitiendo a muchos ver la luz de salvación. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Y ha llegado el momento para nuestros niños. Llama a tus hijos, siéntalos que escuchen la palabra de Dios, la historia infantil para ellos. El rincón infantil. Hola, mis chiquis hermosas y hermosos de mi corazón. ¿Cómo están? ¿Bien? Realmente espero que sí. Hoy vamos a comenzar
con un saludito y con un anuncio. El saludito es de parte de Vane y Dais para todos los chicos voluntarios de nuestro campus, aquí en Sagunto. Así que siéntanse saludados todos los voluntarios y todas las voluntarias de nuestro campus, que hacen las cosas con mucho amor, con mucha fe y con mucha esperanza. Mis chiquis grandes, gracias por toda la labor que desarrollan aquí. Bueno, de parte de Vanidais, saluditos para todos. Y el anuncio que les quiero hacer es que, como la pandemia ahora nos está dejando reunir, pronto vamos a comenzar en nuestro campus con las historias de forma presencial. Así que váyanse preparando, mamis, papis, hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, abuelas, jóvenes, voluntarias y voluntarios, para contar historias de forma presencial. Los espero, Miren, ya me parece que veo algunas caras por allí que están diciendo, yo quiero contar. Muy bien, pues estás anotada y estás anotado. Bueno, estas historias seguirán siendo grabadas con la ayuda de Dios para que puedan también seguir saliendo al exterior, porque las ven en muchas partes y en otros países. Así que una vez por semana, si Dios quiere, seguirán saliendo estas historias. Pero en nuestro campus comenzaremos a hacerlas de forma presencial. Pues saludo y anuncio, ahora sí, vamos a pasar a nuestra historia. Yo decía y pensaba que es muy bonito ser voluntario. Hay cosas muy bonitas que uno puede hacer. Y entre esas cosas bonitas y necesarias es guardar la palabra. Cuando uno dice una palabra, hay que cumplirla. He escuchado muchas veces a abuelos y a personas mayores decir que cuando ellos eran jóvenes no hacía falta hacer un contrato para alquilar una casa, o para comprar o para hacer alguna transacción comercial. Solo se daban la mano y ese apretón de manos era, junto con la palabra, el contrato y el sello que se tenía para poder cumplir con eso. ¡Qué tremendo y qué bonito!, ¿no? ¡Qué confianza! Porque dar la palabra es muy importante. ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a ver un videíto de un muchacho, empieza siendo ya grande, pero se encuentra con un libro y algo le recuerda de su niñez. Y vuelve a su niñez en el pensamiento y vamos a ver qué pasa. Pues Dani, en tus manos estamos, como siempre. Te dejamos esta linda historia para que la pongas. Por favor, y muchas gracias. Adentro vídeo.
Muy bien, mis chiquis, me encanta este videíto porque el bibliotecario le tenía suma confianza a Mag. Aunque hacía muchos años que no lo veía y no lo vio más, sin embargo le dejó una hermosa cartita. La carta decía lo siguiente: llegas unos días tarde, Mag, pero estaba seguro que vendrías. He seleccionado estos libros para tu próxima lectura, pero devuélvelos a tiempo, con amor, y firmaba el bibliotecario. El videito termina diciendo que toda palabra guardada cuenta. La confianza que había generado y el cariño que le tenía a Mag este hombre hizo que él supiera, sin haberlo visto durante muchos años, que este chico un día iba a volver a devolverle el libro. Es tremendo y me encanta, porque de eso se trata, de que nosotros, cuando damos una palabra, la cumplamos. Así, mis chiquis, los demás tendrán confianza en nosotros. Es muy bonito y es muy importante cuidar y guardar la palabra. Ustedes saben que hay alguien que nos enseñó todo esto. Yo siempre les hablo de Jesús porque realmente es un ser maravilloso que nos enseña muchísimas cosas. Y Él, aquí, en su palabra, nos dice, ya en Isaías, muchos años antes de nacer, que iba a nacer, que iba a venir a este mundo, que iba a nacer en Belén, en un pesebre, que iba a estar por las calles de Jerusalén y de todas las aldeas, curando a la gente, dándoles de comer, levantándoles el ánimo y repartiendo amor y alegría por todos lados, a las personas grandes, enfermas, chicos, a todo el mundo. Y es muy bonito eso, porque realmente Él nos enseñó que dio su palabra y que la cumplió. ¿Y saben qué más dicen este libro? Que un día va a volver otra vez. ¿Y si se cumplió todo lo que ya dijo? ¿Cómo no va a cumplir esta palabra que Él dice? Que volverá. Pues vamos a esperarlo con mucho cariño, con mucho amor y con mucha esperanza. Porque como todo lo demás se cumplió, esto también se cumplirá. Jesús un día volverá a la tierra. Bueno, mis chiquis amadas y amados de mi corazón, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que les haya gustado la historia. Seguiremos viéndonos una vez por semana y además estaremos de forma presencial diciendo y contando nuevas historias. Mis chiquis, que tengan una muy linda semana. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima historia. Os amo con todo mi corazón. Y ahora les digo, adiós. ¡Hasta pronto! Muchas gracias por esa linda historia. Ahora te invitamos a que te deleites con este hermoso canto que prepara nuestra alma para recibir la palabra de Dios. Precioso es el raudal que limpia todo mal, otro manantial, sino de Jesús la sangre que me
Nuevamente te invitamos a escuchar la palabra de Dios. El momento especial ha llegado. Prepara tu vida, prepara tu corazón. Dios quiere hablarte. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la red de Nuevo Tiempo. Es un gusto poderles saludar en este día del Señor. Esperamos que las bendiciones del cielo sean con cada uno de ustedes. En esta oportunidad es mi privilegio poder abrir la palabra del Señor para escudriñarla y poder tener un mensaje de esperanza. Un mensaje que nos aliente y nos conforte en estos momentos de crisis. Por eso en esta linda oportunidad le invito a usted que se encuentra ahí con su familia, en la iglesia, donde usted se encuentre, en el hospital, en el taxi, haga un momento y permítame tener una oración para abrir la palabra de Dios. Querido Dios y Padre eterno, muchas gracias por la vida. Permite, Señor, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo nos hable, toque nuestras vidas, nuestros corazones y podamos seguir confiando en la bendita esperanza en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la pérdida, podamos recibir tu bendición, tu cuidado. Que, Señor, no perdamos la esperanza, porque Cristo está a nuestro lado. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted ha escuchado esa frase muy conocida que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Esta mañana yo quiero decir que la esperanza no es lo último que debemos perder. En esta oportunidad yo quisiera llevarle a usted a conocer que aún en medio de la crisis, en medio del dolor, debemos conservar nuestra esperanza. Esperanza en medio del caos, esperanza en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Esta oportunidad, mi objetivo es dar a conocer al oyente la esperanza, uno de nuestros pilares de la vida cristiana. También el objetivo es motivar a cada oyente a que pueda desarrollar una esperanza sólida en la palabra de Dios. Querido amigo, permítame entonces en esta mañana definir qué es esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una de las virtudes cardinales de la fe cristiana. Es la certeza de recibir las promesas hechas por Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. La esperanza es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana, junto a la fe y el amor. Un refrán muy conocido, popular, dice: la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, usted no me dejará mentir que muchas veces es lo primero que perdemos. Hablar de la esperanza es hablar del futuro, es hablar de los sueños, de esos sueños que nos gustaría ver realizados en nuestra vida y en la vida de nuestros seres amados. En el libro de Génesis, en el capítulo 48 y el verso 11, encontramos una pequeña declaración. Y es que encontramos ahí, cuando anteriormente en el capítulo 39, encontramos a los hijos de Jacob, donde ellos presentan una túnica al padre, una túnica manchada. Y entonces en el capítulo 48, en el verso 11, después de muchos años, encontramos la declaración que posiblemente para Jacob no era alentador. Y dice el verso 11: y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. A Jacob, cuando le presentaron la túnica manchada de sangre,
le hizo morir su esperanza. La túnica manchada de sangre que se le fue presentada a Jacob hizo morir su esperanza de nunca más volver a ver a su hijo José, de nunca más ver a su hijo, a su descendencia. Pero en el verso 11 nos dice que Israel, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Déjeme usar esta parte para poder introducir a las historias que quiero que analicemos esta mañana. ¿Cuál es la túnica ensangrentada que a usted le han mostrado? ¿Cuál es la túnica ensangrentada que le han mostrado? Jacob nunca vio a su hijo muerto, solo vio una túnica. Es posible que esta mañana, querido amigo, hermano, ¿cuál es la túnica ensangrentada que te han mostrado, que han hecho morir tus esperanzas? ¿Cuál es la túnica ensangrentada que te han mostrado, que han hecho perder tus sueños? Que has perdido toda esperanza, que has perdido todo propósito, que has perdido tus sueños. En estos tiempos que vivimos, todos necesitamos ser inyectados con una dosis de esperanza. Sin ella, la vida se nos hace cuesta arriba, como también se nos puede ir cuesta abajo. En algún momento de nuestra vida nos hemos hecho estas preguntas. ¿Hay esperanza para mí, pastor? ¿Hay esperanza para mí? ¿Hay esperanza para mi matrimonio? ¿Hay esperanza de que a esta edad yo pueda conseguir un trabajo? ¿Será que mi situación económica va a cambiar con esta crisis que estamos viviendo? ¿Será que me va a tocar toda la vida esta enfermedad? ¿Hay esperanza para mí, pastor, en medio de la pérdida que he tenido? ¿Qué túnica ensangrentada te han presentado que ha hecho morir tus esperanzas? Hoy quiero llevarte a una historia que nos recuerda que en medio del dolor y en medio de la desesperanza, en medio de la situación que vive nuestro mundo, todavía tenemos esperanza. Y en el libro de San Marcos, capítulo 5, quiero que por favor, hermano, amigo, que estás ahí en tu casa, tengas la oportunidad de ir al capítulo 5 y el verso 24 al 26. Y esta historia es tan maravillosa que me encanta, para que podamos darnos cuenta que en medio del dolor, en medio de la enfermedad, hay esperanza. Nuestro primer personaje es una mujer que no perdió la esperanza y que a un problema que no tiene solución natural, ella en Jesús encontró esperanza. Dice el capítulo 5, verso 24 de Marcos. Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban. Estaba allí una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años. 12 años. Los problemas son diversos en este caso. Era una enfermedad grave y sin cura terrenal. Para aquel entonces esta enfermedad no había, la ciencia no había sido tan desarrollada para encontrar una cura. La primera cosa que nos podemos analizar a través de la escritura es que nos dice que esta mujer tenía la enfermedad hace 12 años, padecía de flujo de sangre. Consultó a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y esta mujer antes de mejorar todo iba peor. En vez de que su vida o su enfermedad mejorara, por el contrario, iba peor. Esta enfermedad era tal vez una metrorragia crónica, porque la padecía más de una década y era continua la pérdida de sangre. Yo no sé, para muchos de nosotros conocemos hoy la anemia, pero es
es una enfermedad terrible. En cuanto al estado de salud de su cuerpo, esta mujer tenía una continua hemorragia. Sin duda alguna le llevaría a una gran debilidad y seguramente a lo que antes mencioné, que la anemia. Una anemia aguda. Tal vez veríamos su rostro pálido, con un estado de ánimo decaído, frente a un gran problema que no tenía solución científicamente hablando. Era una enfermedad que no tenía solución. Ella probablemente vivía una angustia en silencio ante el peso de la ley a cuesta sobre su espalda, pues la ley hacía a esta mujer impura y por tanto quedaba excluida de la mayor parte de las relaciones entre la sociedad judía. Esto usted lo puede leer en el libro de Levítico, capítulo 15, verso 25 al 27. Pero lo que nos concierne hoy, esta mañana, es ver cómo esta mujer sin esperanza, sin nada, le presentaron su enfermedad, esa túnica manchada, como algo que no tenía cura. Lo más seguro es que esta mujer era rechazada y señalada, pues su condición hacía pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. Seguramente era divorciada, pues la ley le permitía a su marido dejarla. El corazón de esta mujer estaba seguramente bajo un altísimo nivel de estrés y de dolor. El pasaje bíblico nos dice que había sufrido de muchos médicos durante 10 años, 12 años. Durante 12 años, esta mujer había tenido situaciones críticas. ¿Sabe algo? A veces muchas personas trabajan y desgastan su salud para después todo lo que han trabajado tener que gastarlo para recuperar su salud. Esta mujer vivió momentos difíciles. Esta mujer debió de vivir situaciones bastante dolorosas y extensas. Hoy en día tal vez esté hablando para alguien que está ahí en el hospital y que te han declarado que ya no tienes esperanza. Te han declarado y te han dicho que tu enfermedad no tiene solución. Te han dicho que no vas a poder superar esta situación que estás pasando. Es posible que esté hablando para alguien dentro de la iglesia que por su enfermedad ha dejado de creer, que por su enfermedad de algún familiar ha dejado y ha renunciado a volver a la iglesia. Entonces nos podemos preguntar, ¿por qué pasa esto? Más bien deberíamos decir y preguntar, ¿para qué? Dios nos enseña en estos tiempos algunas cosas como confiar en Él, hermanos. A través de la enfermedad nos enseña a confiar en Él, a madurar en nuestra vida espiritual, a tener humildad de corazón y fortalecer nuestro débil carácter. Y también a ejercitarnos en la obediencia, entre otras muchas cosas más. Por eso debemos tener presente que toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos. A través de las crisis somos maduros en Cristo y nuestra fe es fortalecida, que nos anima a seguir y amar a Dios en todo tiempo. Pues ¿a quién iremos si solo en Él tenemos palabras de vida eterna? Solo Él es nuestra salvación. Hermano querido, esta mañana no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu enfermedad, pero en Cristo hay esperanza. A veces se nos agotan los recursos y aparece la impotencia. Cuando estas cosas pasan, debemos reflexionar profundamente, pues hay grandes y profundas enseñanzas en medio de todas estas situaciones. En el caso de esta mujer del libro de Marcos, capítulo 5, verso 24 y 25, esta mujer, vemos que la ciencia del momento ni todo el dinero habían servido para algo.
Nos enseña que en aquel momento ni todo el dinero ni toda la ciencia había servido de algo para esta mujer. 12 años padeciendo esta enfermedad. Podemos ver entonces que no había una solución en la tierra para este problema. Y esto sigue ocurriendo muchas veces hoy. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pastor, entonces, ¿qué debo de hacer con esta enfermedad que me está matando? Con esta enfermedad que tiene a mi familia gastando los recursos. ¿Qué debo de hacer, pastor, aquí en esta cama del hospital postrado? ¿Qué debo de hacer, pastor, cuando ya no siento las fuerzas para seguir? Lo que esta mujer hizo y lo que todo humano impotente, sin solución, sin esperanza alguna, debe de acudir al Señor Jesucristo. Esta mujer acudió a Jesús. Esta mujer acudió al único que podía solventar su situación. No perdió la esperanza y en medio de la multitud corrió hacia Jesús. Rompió todo preconcepto, toda barrera y se dirigió a Jesús. Muchas ocasiones perdemos nuestra esperanza en medio de la crisis porque estamos llenos de preconceptos. Estamos llenos de obstáculos que nos impiden tocar a nuestro Señor y Salvador. En el verso 27 del libro de Marcos, capítulo 5, nos dice la palabra del Señor. Capítulo 5, verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de él, entre la multitud, y tocó su vestido. La fe de esta mujer se activó, se atrevió, y cuando escuchó hablar de Jesús, cuando estaba sin esperanza, cuando los médicos le habían dicho que no había solución, cuando le dijeron que estaba desahuciada, cuando le dijeron que le quedaba poco tiempo, cuando la sociedad no la recibía, cuando la iglesia la desechaba, cuando esta mujer se vio, cuando oyó hablar de Jesús, corrió entre la multitud, vino por detrás y lo tocó. Hermano querido, hermana querida, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuál es la túnica manchada que te han presentado para que pierdas tu esperanza? Sabe, déjame contarte algo rápido. Y es que muchas ocasiones, en medio del dolor, en medio de la crisis, tú has escuchado a Jesús, has escuchado hablar de Jesús, pero todavía sigues resistiéndote. Hoy, esta mañana, quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que hay esperanza. Quiero decirte que hay esperanza para tu enfermedad. Hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para ese problema. Hay esperanza para la situación que estás viviendo. A pesar de todos los obstáculos, esta mujer enferma de flujo de sangre creía que el Señor Jesús tenía el poder para sanarla y decidió buscarlo a él. Esta mujer se llenó de fe y esperanza y por eso avanzó con las fuerzas que le quedaban, sin importar lo que los religiosos y escrupulosos dijeran del momento. Ella avanzó y tocó el manto de Jesús. Las palabras del Señor, tu fe te ha sanado, destacan cuán importante es la fe para alcanzar la obra sobrenatural y poderosa de nuestro Dios a favor. ¿Has perdido la esperanza? Tu enfermedad te ha llenado de temor. Tu situación, tu dolor te ha hecho creer que no hay solución para tu vida. Esa situación que estás viviendo te ha hecho pensar que Jesús se olvidó de ti. Notemos que la fe de esta mujer enferma no nació de su condición, pues estaba mal. Ella creyó que Dios podía transformar su condición. Ella creyó que Dios podía transformar su situación.
Nuestro Dios es todopoderoso, no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros hoy. Solo requiere que nos acerquemos a Él. Solo requiere que usted y yo nos acerquemos a Él. Él está buscando, Él está poniendo los medios para que usted, amigo y hermano que estás viendo esta mañana, tú que estás escuchando en el taxi, en el autobús, en tu teléfono, Dios te está llamando. Y si en este momento estás saliendo del hospital, de algún lugar que te han dicho que tu enfermedad no tiene solución, que no hay cura para ella, tienes que ir a Jesucristo. Tendrás obstáculos que superar, pero Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días y en su palabra podemos confiar. Y podemos confiar en su palabra y seremos vencedores. Así como nuestro Señor Jesucristo sanó a la mujer enferma, Él sigue sanando y liberando a aquellos enfermos del pecado, a los enfermos que no tienen cura. Dios sigue obrando y sigue haciendo milagros hoy y liberando a muchas personas. Hermanos queridos, querida familia, no pierdas la esperanza. En medio de tu enfermedad, en medio del dolor, en medio de tu situación, no la pierdas. Déjame entonces avanzar. Tenemos la segunda parte. No debemos perder la esperanza. Si Jesús está con nosotros, todo puede cambiar para bien. En el mismo libro de Marcos, en el capítulo 5, los versos 35 al 42, encontramos una historia de la cual me identifico plenamente. Una historia que nos habla acerca de un padre que ama a su hija, un padre que se preocupa por sus seres queridos. Para muchas personas la esperanza es simplemente un sentimiento ilusorio de que algo bueno pasará. Muchas personas dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad cuando están pasando las dificultades en la vida es lo primero que estamos perdiendo. Y hay muchas personas hoy en casa que por medio de esta crisis han perdido la esperanza, que por medio de tanta gente que ha muerto a través de esta enfermedad y de este virus han perdido la esperanza. La noticia más devastadora, la que le dieron a Jairo, hermanos queridos. Vayamos por favor al libro de Marcos capítulo 5, verso 32 rápidamente. Y dice la palabra del Señor: pero él miró alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que había sucedido, vino, se postró ante él y le contó toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Sana. Entonces la historia sigue y aparece un hombre. Cuando Jesús estaba aún hablando, vinieron de casa del principal de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis aún al maestro? Yo me imagino a Jairo buscando al Señor como lo había hecho esta mujer. Yo me imagino a Jairo pensando: llegué a ti y mi hija murió. Qué noticia más devastadora la que le dieron: tu hija ha muerto. Esa es una de las noticias que mata toda esperanza del corazón. Mata toda la esperanza del corazón de un padre, de una madre, de una familia. Pero Jesús estaba con él. Y aunque todo parecía perdido, fueron las palabras de Jesús del verso 36 que le dijo: no temas, cree solamente. Sabe, hermano querido, déjame contarte algo rápido. Esta experiencia de Jairo me recordó en aquella ocasión cuando tuve que ingresar a mi hija en estado de coma al hospital. Y mientras ella estaba ahí, los doctores decían que su enfermedad no se iba a curar. Y mientras mi hija estaba allí luchando entre la vida y la muerte, llegó una pequeña de la misma edad de mi hija.
se había tragado un pequeño botón y se había quedado atorado. Y cuando esto sucedía, mientras veía a mi hija que no reaccionaba, entubada, y mientras veía a la otra niña que trataban de salvarla, por un momento le taparon sus ojos y le pusieron una bomba artificial. Salí del cuarto de cuidados intensivos, y mientras veía a los padres de esta niña llorando y sin esperanza, sin nada, y viendo a mi hija, era difícil la situación. Pero durante la noche, mientras mi hija reaccionaba, tomé la oportunidad para ir y orar por la niña que estaba junto a la par de mi hija. Y le digo a la enfermera, ¿usted me permite orar por esta niña? Me dice, sí, claro, pastor. Oré, pedí al Señor para que esa niña, aún sabiendo la situación de mi hija, esperando que su pronta recuperación, y cuando acudí a orar por aquella niña que tenía tapados sus ojos, le habían puesto un tape en sus ojos. Y oré por aquella niña, y mientras oraba por ella, pensaba también que la decisión final era de Dios. Salí, solo me dejaron orar, no podía estar mucho tiempo. Salí y encontré a la madre completamente desesperada, diciendo que su hija había muerto y que su hija no había solución. Esa noche, junto con mi hija, la niña fue trasladada a las 3 de la mañana al hospital de San Salvador. La situación es que mi hija regresó para quedarse 17 días más en el hospital. La niña regresó sana, viva, y le pudieron extraer el botón que ella se había tragado. Yo me imagino a Jairo. Ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Yo no sé si esta mañana estoy hablando para ese padre que está en el hospital, a ese hijo que está viendo a su padre agonizando. No pierdas tu esperanza. Esta mujer, la madre de esta niña, regresó contenta con su niña en los brazos, y yo todavía quedé con mi esposa 17 días en el hospital cuidando a mi pequeña. Pero sabes una cosa, estaba seguro que en medio de la crisis y en medio de esa situación también somos llamados a transmitir esperanza a otros. Aún en medio del dolor tenemos que transmitir esperanza. En medio de la situación que estás viviendo debemos transmitir esperanza a otras personas. Este hombre recibió de parte de su sirviente, ya no molestes más al maestro. Hoy, esta mañana, quiero dirigirme a todas y cada una de esas personas que han perdido su esperanza. No temas, cree solamente, le dijo Jesús a Jairo. A mis hermanos y a la comunidad en Guanaja, aunque parezca imposible y los escombros te hagan pensar que todo está perdido, hoy en esta mañana te digo en el nombre del Señor Jesús, Dios te dice, cree solamente. Cree solamente. Porque Dios está acostumbrado de la nada a hacer cosas grandes, a restablecer los huesos, de los escombros a hacer grandes proezas. Hoy, mi querido amigo y hermano, que has pensado que esos escombros es imposible poder restaurar tu casa, tu negocio, hoy te digo en el nombre del Señor Jesús, solamente cree. Cree en el Señor Jesús. Porque para Dios nada es imposible. Hoy te animo en el nombre de Jesús que a que confíes en sus promesas y su amor que es eterno sobre tu vida. Jesús les dice hoy a cada hermano, a cada amigo que se encuentre en casa, que hoy está sufriendo, que hoy está teniendo una situación difícil. Hoy Dios te llama y te dice, no temas, cree solamente. Jesús tiene el poder de hacer lo que para los hombres es imposible. Pues como podemos ver en el texto, dice que habían muchas personas en la casa de la niña, donde la niña había muerto, pero unos se lamentaban, otros lloraban y otros se burlaban. Pero seguramente esto te ha pasado a ti en tu vida. En tu dificultad
En nuestras dificultades encontrarás personas con esas mismas actitudes, pero solamente Jesús puede hacer posible lo que parece imposible. Cualquiera que sea la situación que hoy estás pasando en tu vida, no pierdas la esperanza. Toma el ejemplo de este padre angustiado por su hija. Busca a Jesús con fe y espera y cree en sus promesas. Confía en sus palabras. No te dejes desanimar por las razones que usará Satanás para quitar la esperanza de tu corazón. Prepárate para contemplar el poder de Dios en tu vida. Eso que parece imposible para nuestras vidas es posible para un Dios que tiene poder y que nos llena de esperanza en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la muerte. Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos contra los franceses, antes de ir a la guerra, alguien diseñó una bandera en la cual pusieron la siguiente frase: no perdamos la esperanza, porque Cristo es nuestro líder. Hermano querido, ¿cómo podemos aplicar este principio? Estas dos historias nos dicen, pastor, es maravilloso y confiamos en el poder de Dios, pero ¿cómo aplicamos esto al principio de esperanza que hay en el Nuevo Testamento para nuestra vida cristiana y la vida eterna? La esperanza nos da perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas. Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que podemos encontrar en el camino. En el Nuevo Testamento está repleto del énfasis marcado en el papel fundamental que juega la esperanza en la vida cristiana. Sí, hermano querido, nosotros podemos encontrar en el libro de Romanos capítulo 15, verso 4. Ahí vamos a encontrar una declaración muy importante. Quiero invitarle para que usted me acompañe en el libro de Romanos, capítulo 15 y el verso 4. Dice la palabra del Señor: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La esperanza purifica. Hermano querido, Pedro nos dice también que hay algo más acerca de lo que nosotros debemos tener, y es que debemos cultivar la esperanza. No se trata únicamente de esperar, sino de esperar por completo, y esa palabra añade dos cualidades a la esperanza cristiana, que es certeza y continuidad. Debemos continuar a pesar de las situaciones. Aquí no estamos hablando de algo que los cristianos pueden esperar con cierto grado de certidumbre, ni siquiera con bastante certeza. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer para que podamos tener esa esperanza viva. Es una esperanza viva, y uno de los atributos esenciales de Dios es que algo que si le faltara, si Dios dejara de cumplir eso, dejaría de ser Dios. Hermanos queridos, su fidelidad, sus promesas se cumplirán en nuestra vida. Pero Dios no solo lo prometió, sino que encima de su promesa también nos dio a Jesucristo. Nosotros podemos esperar con toda certeza en la gracia que el Señor traerá en su venida esa esperanza de gloria. Eso es más seguro que la salida del sol mañana. El cielo y la tierra pasarán, pero no la palabra de Dios. Por eso, hermanos queridos, como cristianos, el principio bíblico es cada día acercarnos a Jesús, acercarnos a sus promesas. Hermano querido, hoy nuestra esperanza no solo está garantizada por la veracidad de Dios, sino también por la obra redentora de Cristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto culminante de la obra de la redención. Querido hermano, querido amigo, lo que Cristo promete traer consigo en su segunda venida ya lo compró para nosotros en la cruz del Calvario. A precio de su sangre, es completamente imposible que nuestra esperanza sea frustrada. Pero esto es algo que no solo debemos esperar con certeza, sino también permanentemente. Hoy en esta mañana, las circunstancias que estás pasando te han hecho perder la esperanza. Te han hecho creer que todo es mentira.
Te han mostrado la túnica ensangrentada y piensas que ya no puedes ver a tu ser querido, que ya no podrás ver a esa persona que amas y que tuvo que partir. Tal vez te has dejado llenar tu mente y tu corazón con esa túnica ensangrentada que te han presentado. Hoy en esta mañana quiero decirte en el nombre del Señor Jesús, los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en tiempos de dificultad. Porque si bien es cierto que nos rodean aflicciones y las dificultades, también es cierto que nuestro Dios está al control en medio de la crisis. Por eso esta mañana quiero llamarte, quiero pedirte, a ti que sufres, a ti que estás solo, a ti que estás luchando con esa adicción, a ti, querido padre, que miras que tu hijo se está yendo, a ti, querida madre, que oras y lloras para que tu hijo abandone el alcohol, a ti, querido miembro de iglesia, que tal vez durante esta pandemia has perdido la esperanza de la segunda venida. Hoy quiero recordarte, hoy quiero animarte, hoy quiero llamarte en el nombre de Jesús a que vengas a los pies de Cristo nuevamente. Hoy quiero invitarte a que no pierdas la esperanza. Aquella mujer enferma no la perdió y rompió todos los obstáculos, todo preconcepto y vino a los pies de Cristo. Jairo, aun cuando le dijeron que su hija había muerto, no perdió la esperanza y creyó en las palabras de Jesucristo que le dijo: solamente cree. María y Marta, cuando Lázaro había muerto, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano querido, esta mañana Jesús te dice lo mismo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es la lección principal que aprendemos de estas historias y de esta lección? Que en la esperanza, hermano, es fundamental en la vida cristiana. Una virtud que todo creyente debe cultivar, pero que eso solo es posible cuando desarrollamos una forma bíblica de pensar. Cuando desarrollamos una conexión estrecha con Jesús, una relación de intimidad con el Padre Celestial. Que el Señor nos ayude a cultivar la esperanza cristiana. Que el Señor fortalezca nuestra vida en medio de la crisis. Hoy, esta mañana, te invito, te animo, te exhorto a que no pierdas tu esperanza, a que permitas al poder del Espíritu Santo obrar en tu familia, en tu matrimonio, obrar en tu trabajo, obrar en tu economía. Permítele a Dios y dale una oportunidad. Hermano querido, no te rindas, aún hay esperanza. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración en esta mañana. Permíteme orar por ti. Permíteme orar por ti. Solamente cree. Cree ahí donde estás. Cree solamente y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Cree solamente en la esperanza de la resurrección. Cree, por favor, que Dios tiene poder para sanarte, para cambiar, para solucionar tu problema. Solamente cree esta mañana. Mientras estamos orando, dile: Señor, yo creo, Señor, permíteme ver tu gloria en mi vida. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, gracias, porque aún en medio de la crisis, del dolor y de la dificultad, tenemos la seguridad que tú estás a nuestro lado. Padre, si hay algún hermano esta mañana, amigo, que está allí luchando, permítele, Señor, que él pueda creer en el poder que tú tienes para cambiar las cosas. Sana, por favor, Señor, si hay algún enfermo. Por favor, Señor, restaura. Por favor, soluciona. Da a cada uno según tu voluntad y de acuerdo según tus propósitos. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que posiblemente han perdido todo y que de alguna forma se miran limitados. Muéstrales que tuyo, Señor, es el reino, la gloria por los siglos de los siglos. Padre querido, por favor, acompáñanos y dirígenos y ayúdanos a que nuestra fe cada día sea fortalecida por medio de nuestra comunión y nuestra relación contigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios le bendiga. Un gusto y un placer. Muchas bendiciones. Agradecemos al Señor por su palabra. Gracias a ti por habernos permitido entrar a tu hogar. Es una bendición para nosotros, para tu familia. Por eso te seguimos invitando. Todos los sábados tenemos palabra de Dios para ti. Que Dios te bendiga, que Dios cuide tu familia, es nuestro deseo y oración.